para seguir en este análisis de la situación por la que está pasando México. Le doy la bienvenida a la doctora María Teresa Leal Asensio. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, con el gusto de saludarla. Pues una situación complicada por la que atraviesa no solo Veracruz, no solo el sur del país, también el norte, con pues periodo de secas que estamos viendo y que bueno, está afectando fuerte, sobre todo porque los incendios forestales pues cada vez más difíciles de poderlos controlar y el impacto es durísimo. Bienvenida, doctora. Sí, así es. Finalmente se ha demostrado que que el incendio en sí, la fuerza del fuego en los árboles, les ayuda a renovarse, pero depende todo obviamente de la magnitud, ¿verdad? Y de qué tan grave haya sido la fuerza del fuego, ¿no? O sea, habrá árboles que ya Sí. sencillamente no son capaces de recuperarse. Precisamente podemos empezar con esto que nos está poniendo. Usualmente en la siembra se hacen quemas controladas, se realizan inclusive a través de mecanismos y equipo tecnológico que quema partes del campo, precisamente para que esto sea todavía más rápido. Pero un incendio como esto que estamos viendo, que afecta a una zona boscosa, una zona forestal, y bien comentaba, depende de la magnitud, pero ¿cuánto es el promedio en el que un árbol, digamos, y me voy al extremo, en un bosque, un árbol de pino, qué sé yo, pueda recuperarse pensando en que esto ya sería irremediable y el impacto de perder una zona boscosa, pues no nada más es, bueno, perdimos una zona paisajística, va más allá el impacto, doctora? Sí, es muchísimo más fuerte. La lumbre también, digamos, por el incremento en la temperatura, bueno, son muchos los impactos, pero uno de ellos, el que iba yo a mencionar, era precisamente el daño que hace sobre el suelo mismo. El suelo es un ente vivo, digámoslo así, está lleno de organismos vivos, además de la parte que no es viva, ¿verdad? Que tiene minerales, que tiene grava, arena, arcilla. También tiene organismos vivos y tiene materia orgánica, y eso es muy importante para la sobrevivencia de las especies vegetales. Entonces el impacto va también hacia el suelo, que es parcial, digamos, porque el suelo es más fácil, no es más fácil, es tal vez más rápido que el suelo se empieza a recuperar una vez que empieza a haber humedad. El árbol, digamos, Claro. va a sobrevivir en estas tomas que ustedes tienen. Lo que primero se quema y lo más fácil es esa vegetación que está muy seca ya ahorita de pastizales, lo que está abajo, Ujú. digamos, de las especies de árboles. Sin embargo, si la vegetación es espesa, es bastante, entonces va a persistir esa quema y empieza entonces a alcanzar las partes bajas de los árboles. Cuando se empiezan a quemar Ujú. los árboles en sí, no nada más el pastizal, entonces sí es que puede haber un daño más fuerte sobre las especies de árboles. Entonces Leía hace en los poco un árboles, estudio. perdón, Sí, sí, adelante, dígame. adelante, perdón, adelante. No, adelante, por Hablaba favor, yo doctora. de que La interrumpí, pero me sigue diciendo. por ejemplo, los bosques de pino, el pino es una especie que tiene aceites naturales y ese aceite es como un combustible. Funciona como un Ujú. combustible al momento de un incendio. Entonces, eleva además las temperaturas de ese mismo incendio. Entonces, lo hace más fuerte y más peligroso, ¿sí? Claro, cuando es un pastizal, como las quemas agrícolas que estamos mencionando, pues ese se va rápido, se despeja rápido, ¿no? Y es lo que hacen cuando hacen cortafuegos, quitan el pasto de cierta zona a hacer una amplia zona de varios metros de ancho en lo que no haya nada de pasto y que por lo mismo sea difícil que el fuego, por así decirlo, brinque, se amplíe hacia otras Ujú. zonas. Ujú. Le decía hace un momento, leía hace poco un estudio muy interesante sobre las zonas, digamos, boscosas que están sufriendo incendios, que también el hecho de que haya un incendio
en una zona que se pueda controlar, la zona afectada también inclusive afecta a la zona que no fue tocada por el incendio, sobre todo porque hay todo un ecosistema que se rompe, digamos, por llamarlo de alguna manera, en la zona en donde no afectó el incendio, no hubo fuego, que digamos está intacta, pero en la zona en donde sí, pues hay cierta manera de desequilibrio de minerales, de las especies de fauna que salen huyendo y pues empiezan a ocupar otro espacio físico. O sea, de todas maneras, pues el impacto es muy complejo también en el equilibrio de un ecosistema, doctora. Es múltiple, el ecosistema mismo tiene conexiones múltiples, variadas y de diferente complejidad hacia todos los elementos del propio sistema. El ecosistema tiene conexión con el clima, ¿verdad? El clima nos da la pauta para saber qué tipo de ecosistema vamos a encontrar. Pero el ecosistema también, que ya está establecido, depende del clima, porque si se va hacia los extremos lo afecta de una o de otra manera. Le permite sobrevivir, claro, le permite mejorar, lo limita tal vez, ¿verdad? O lo acaba incluso. Entonces, el mayor factor de daño es el ser humano, ¿sí? Sin duda. O sea, cuando nosotros tiramos árboles de muy altos, pues esos son los que están sosteniendo la sombra para los de abajo, son los que tienen múltiples funciones, pero esa es una de ellas. Por ejemplo, el sostén para bejucos, el hogar para las aves, el alimento también para aves y otras especies, etcétera, etcétera. Todo está interconectado y entonces quitas un elemento de ellos y puede ser que se desequilibre y se descomponga o que se ajuste a esa falta de ese factor y entonces logre sobrevivir y logre recuperarse. Leía hace un momento, hace unos minutos, que ya estamos en el punto en el que pues ya en algunas zonas inclusive se está prohibiendo el paso, se está prohibiendo la presencia del ser humano. Estamos ya en la puerta de que vamos a llegar un momento en que ya no nos vamos a poder acercar los seres humanos a estas zonas porque no aprendemos, porque no lo podemos controlar, porque se nos va de las manos. Hay de todo, ¿no? Y el cambio climático además viene pues a acelerar esos cambios, ¿no? O esas circunstancias. Ahorita estamos acostumbrados a acercarnos a la zona costera sin mucha reflexión acerca de lo que significan, ¿no? Y sin embargo las zonas costeras pues también se están viendo afectadas por el cambio climático, por la subida del nivel del mar, pero no es el único factor. La gente pues va y saca arena, va y saca grava, nos juntamos en grandes poblaciones y esa población, pues el agua residual va a dar al mar y eso afecta a la costa también. O por querer ver muy clarita el agua, quitan los pastos marinos y eso afecta a la retención de la arena. Entonces, los efectos que vemos no son necesariamente por un factor allá muy lejano, somos nosotros mismos y somos incapaces de verlo. Sí, la previsión, leía, ya para impedir incendios forestales, evitar fogatas, usos de fuegos artificiales, quema de basura y preparación de terrenos para actividades agrícolas y ganadería. Es decir, el ser humano ya mejor que ni le meta mano en zonas boscosas porque pues ya nos estamos dando cuenta que somos nosotros los que estamos generando esta situación por la que está atravesando México, que estamos teniendo más de 80 incendios activos. Ahora, ¿a dónde nos lleva, teniendo en cuenta, doctora, que este año va a ser muy complejo el tema del clima, sobre todo pensando en que, bueno, la naturaleza nos va a ayudar, nos va a mandar la temporada de lluvias? Esto será todo lo contrario, tendremos una temporada de secas bastante grave. ¿Qué se podría esperar para este 2022 en cuanto al impacto de los incendios forestales? Bueno, el incendio en sí genera contaminación a la atmósfera, ¿no? No olvidemos que todo ese material forestal está siendo quemado y convertido en cenizas, en humo. Entonces, todo eso afecta, ¿no? Afecta a la población cercana.
Otra cosa es que esas plantaciones se ven afectadas si son bosques, si es una plantación forestal para el manejo para sacar madera, pues se va a ver afectada. Entonces todas esas son afectaciones, pero también un incendio es un foco de calor, veámoslo como un foco prendido muy intenso, y que entonces va a impedir que la precipitación, que las nubes se precipiten ahí precisamente por ese calor que las manda más lejos y más altas. Entonces, por eso hablábamos de que las afectaciones son múltiples y muy variadas, no nos imaginamos en todos los demás puntos en los que estamos afectando, ¿no? Ni con una lista vamos a ser capaces de generar todas esas conexiones rápidamente. Una cosa que hay que recordarle al público es que hay que ahorrar agua, o sea, debemos sernos muy eficientes en el manejo de nuestra agua. Debemos estar detrás de esas pequeñas fugas que tenemos, un lavabo que gotea, un inodoro donde la tapita en el tanque no cae bien y tiene un poquito de fuga. Pues nosotros somos la medida de cuánta agua gastamos y podemos reutilizar el agua del lavadero, podemos reutilizar el agua con la que lavamos trastes, pero tenemos que estar conscientes de esas limitaciones. Y conforme nos vamos hacia el norte del país, hay menos disponibilidad de agua. ¿De dónde la va a sacar la ciudad? No la tiene para entonces nada más darnos más agua como quisiéramos gastar, ¿no? Entonces, por eso es que se han establecido medidas muy estrictas también de no regar a mediodía, no lavar con manguera los patios ni las banquetas. Entonces, tenemos que ser más conscientes del efecto que nosotros estamos causando sobre nuestros mismos ecosistemas. Claro. Doctora María Teresa Leal Asensio, muchísimas gracias, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por este análisis. Hasta luego, muchas gracias.